Entonces, ahora sí, ahora está grabando. Volvemos, volvemos acá y compartimos el video. Ya. Ley 20.066 les decía como, resumiendo lo de la pasada vez, como ley de violencia intrafamiliar. Eh, entonces, no una ley que se dedica a la violencia contra la mujer o a la violencia de género en sentido amplio, sino que se ocupa de una dimensión de la violencia contra la mujer y ni siquiera, digamos, solo de forma parcial, pues en el concepto de intrafamiliar hay también violencia de hombre a hombre, por ejemplo, la de un hijo con respecto de su padre o del hijo menor que tenga. ¿Ya? Y de los muchos artículos de los que se compone, nos concentramos en particular en el artículo 5, que da la definición, y luego en el artículo 14, que introduce un tipo penal aparte de mucha aplicación por parte de los tribunales, a pesar de encontrarse fuera del Código Penal. El delito de maltrato habitual, que hace referencia a violencia física o psíquica, y razonamos la pasada vez de lo acotado que es esa definición, que excluye otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia económica, a menos que no tenga una vertiente o una consecuencia de violencia psíquica verificable dentro de un proceso. El concepto de habitualidad corresponde a una idea de, según lo que indica el apartado segundo, un número de actos que tienen que ser necesariamente plural. No estamos entonces enfrente a un tipo penal instantáneo. Es una especie de, podemos así decirlo, de, aunque no sea perfectamente correcto desde el punto de vista dogmático, pero de un delito permanente. ¿Ya? Mejor sería la definición de delito habitual. Pues se trata de una pluralidad, de una suma de actos. Si tenemos más actos, podemos aplicar de forma contundente las demás disposiciones establecidas en esa ley, porque efectivamente eso integra el artículo 14. Si no tenemos actos habituales, o mejor dicho, varios actos, o mejor dicho, no tenemos prueba de esto, ¿qué ocurre? ¿Es esto lícito? No, evidentemente no. Pero no ocuparemos esta misma ley para enfrentar esa forma de violencia. Como el procedimiento que corresponde a la ley 20.066, con una relación muy especial entre juzgados de familia y tribunales de lo penal, lo profundizaremos
en el encuentro que tendremos con la jueza Ximena Boglio, ¿ya? Entonces, no entro demasiado en estos aspectos. Sin embargo, terminamos la clase y me importa que se acuerden de otros dos artículos, el 16, ¿ya? Y el 9, más arriba. Son todas, no, son dos normas que se ocupan de medidas accesorias. Y como les indiqué la pasada vez, estamos en frente a medidas, no apenas. O sea, instrumentos que no consiguen un juicio, ¿ya? Y no corresponden a una dimensión aflictiva, sino que están dedicadas a contener aspectos de peligrosidad del sujeto, que pueden ser eh, anteriores u sucesivas al hecho delictivo. Esto, eh, para la óptica del derecho penal, les comenté, eh, expone a conceptos difíciles de aceptar, pues en la imagen ilustrada que tenemos de la disciplina del derecho penal, toda sanción tiene que, toda dimensión aflictiva, tiene que llegar después del juicio. Sin embargo, esas no son las únicas, pero las situaciones que vemos en contextos de violencia intrafamiliar, en ese caso, necesitan a menudo de intervención previa justamente para evitar peores acontecimientos. ¿Ya? Esto es el resumen rápido, eh, muy, muy por alto, de lo que dijimos la pasada vez. ¿Hay preguntas o dudas? Pues la parte, digamos, un buen resumen escrito lo van a tener en el artículo que subí al, al Moodle, a Didáctica Online, ¿ya? Eso en la parte sobre todo de la profesora Tapia Ballesteros. Si hay cuestiones, no duden en preguntar, ¿ya? ¿Va bien? Por mi parte, todo bien, profesor. Disculpe una consulta, ¿en qué Sí. semana subió el artículo? En la parte del Moodle. En la parte Moodle me parece que la subí en la quinta, si no me equivoco. Pues entendí que estábamos, sí, en la semana 5. Es un archivo que se llama Lecturas, Ley VIF Chile y Comparación Argentina. Pues en el mismo archivo van dos capítulos del libro, uno dedicado a la disciplina argentina como ley de protección para la mujer y la disciplina chilena de la VIF. Ahí lo encontré, profesor, muchas gracias. Ya, bien. Eh, ahí van compartiendo el video. Ahora vamos al tema de hoy, a la disciplina del femicidio. Y a este tema, al tema evidentemente, no al dramático asunto, le tengo especial cariño. Fue un tema de investigación para mí a lo largo de muchos años y
la publicación incluso principal que tengo, el libro, mi último libro, es sobre ese tema. Es un libro en italiano que compara varios sistemas jurídicos y cómo se, eh, se disciplina en distintos países ese tipo penal. Así que si tienen alguna curiosidad o cuestiones, no se preocupen, párenme mientras explico, pues esta es la buena ocasión de compartir la duda. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué saben ustedes, así de forma abierta y amplia, del, de ese tipo penal? Eh, a ver, em, ahora termino em, de compartir el video y les pregunto, em, ¿cuántos de ustedes estudiaron la parte especial, el ramo de parte especial, cuando estaba el anterior 390 y no se había em, eh, promulgado aún la ley Gabriela? Francisca, usted, Jacqueline, Yo el ramo lo tengo consecutivo a este, lo tengo junto, en paralelo. en paralelo. ¿Y ya le dieron la clase sobre el femicidio? La verdad es que no he estado muy pendiente de las clases de penal, las tengo que ver ahora porque he estado trabajando. Ya. Entonces, Profesor, sí, en Derecho Penal estamos terminando de ver la determinación de las penas y la semana que viene, o sea, la subsiguiente, vamos a comenzar a ver el homicidio. ya. Bien. Entonces, ¿no hay entre ustedes alguien que o sea, alguien de quinto, por ejemplo, o que lo lleve atrasado, que lo hizo ah, antes que se promulgara la así llamada Ley Gabriela? Yo, profesor, lo pasamos con el profesor Luis Varela. Varela, ya. Y era el 390 anterior, ya. Sí. Entonces, obviamente, hay que hacer un poco de historia, digamos, de ese tipo. Pues el cambio de la ley Gabriela fue un cambio eh, enorme desde el punto de vista de la historia del tipo penal. Pero nos corresponde empezar antes, o sea, ver cómo se introdujo y cuándo se introdujo la ley anterior. ¿Saben ustedes, así de información general, cuál país introdujo primero ese tipo penal y cuándo ocurrió esto? Saben que no hay problemas, pueden equivocarse sin problemas. Me Pues, parece que fue México. 2005, dice. Vamos ahí por esos años, o sea, va muy bien como aproximación. Eh, ¿Y dónde ocurrió esto? ¿En qué país? Profesor, en México, como dice la compañera. En México no. O sea, México vino después. O sea, en México se elaboró todo el proceso eh, previo, digamos, cultural, todo el discurso sociológico, pero, digamos, eh, México llegó después. Así como dato histórico,
acuérdense, el primer país a introducirlo fue Costa Rica, ¿ya? Y el año es el año 2007, ¿ya? Y más países que tienen el tipo penal de femicidio, que ustedes sepan. ¿Cuáles son? Bueno, la clase pasada se nombró harto Argentina, Argentina lo tiene, seguramente. México. México. Digamos, si en algún momento, tal vez en sociología jurídica o en otro ramo, le han hablado del fenómeno de la globalización jurídica, ¿ya? Si han escuchado esa palabra. Bien, el tipo penal de femicidio es un excelente ejemplo de proceso de globalización jurídica a mediana escala. Pues el tipo penal se creó y se difundió de forma muy rápida, ah, pero dentro de un área geográfica específica mundial, que es el área geográfica latinoamericana, ¿ya? No sé decirles en todos, pues no conozco la legislación de los países insulares del Caribe, ¿ya? Esta la desconozco, pero en los demás países de Latinoamérica, todos los tienen. O sea, después de 2007, en todos los países, hasta hoy, todos los países legislaron y introdujeron de los estados, digamos, importantes. El único que se queda fuera del grupo, ¿cuál es? Imagínense, ¿cuál puede ser? A ver, de sondeo. Láncense, no hay problemas, pura curiosidad. Carlos, Y podría decir que Perú, Bolivia, no, lo tienen. Incluso Perú hizo como Chile, legisló 2 veces. porque Brasil también tiene delito de femicidio, Colombia también. Colombia también. Venezuela Venezuela, desconozco. ¿listos? Venezuela también tiene. De- Acuérdense que este es un tema político, con harta vertiente política. ¿Cuál puede ser el país que aún no lo tiene? Adivinen. Cuba. Cuba no lo tiene aún. Cuba no lo tiene y por lo general todo lo relativo al discurso de violencia de género en este contexto país es todavía muy alejado. O sea, no entra en el debate. ¿Ya? Desde en 2007, o sea, vamos atrás en el tiempo, pero no mucho, ¿es cierto? O sea, eh, en el listado de los países grandes, el último que se sumó fue Uruguay, pero creo que lo hizo en 2018. O sea, dentro de 10 años, todos los países de la área lo hicieron. Y fíjense, todos ellos, pero ninguno fuera de la área. O sea, se ocupa la palabra femicidio también fuera
del contexto latinoamericano, se ocupa en España, se ocupa en Italia, se ocupa, la palabra, como veremos, es incluso de origen anglosajón, no es de origen latinoamericana en origen, pero no hay hasta el momento disciplina específica como tipo penal fuera de la área. ¿Esto lo sabían o les suena nuevo? Si no, Yo por lo menos no lo sabía. ya. Bien. Entonces, aprendimos algo más. Esto me importa que lo conozcan, y el otro dato que tienen que conocer es, se refiere a los modelos de femicidio que hay. ¿Ya? ¿A qué me refiero con modelos de femicidio? Cuando hablamos de tipo penal de homicidio, en realidad podemos pensar que no hay modelos distintos. Cuando hablamos de homicidio, si miramos a varios países, lo único que cambia, más o menos, es la pena. O sea, hay quien lo castiga más, quien lo castiga menos, quien tiene cadena perpetua, hay quien no la tiene, quien tiene pena de muerte, etc. Pero la descripción del tipo penal más o menos es la misma. O sea, podríamos decir, quien mate a otro será castigado con pena X. ¿No es cierto? O sea, en España es así, en Noruega es así, en Sudáfrica es así. Pueden cambiar mucho las circunstancias agravantes y atenuantes, pero el tipo básico es lo mismo. Y es un tipo muy abierto. O sea, la conducta, digamos, desde el punto de vista dogmático, tiene una, se dice a forma libre, es un delito de evento, o sea, de la muerte de la persona es el evento, y este resultado de muertes se puede alcanzar con una pluralidad indefinida de conductas. No hay más requisitos. Nos sirve una persona, digamos, para tener el tipo, una persona muerta y otra que actúe u omita algo. Esto, digamos, parece incluso súper sencillo, obvio. Cuando hablamos de femicidio, sin embargo, de 20 países que tenemos que disciplinan el femicidio, y digo 20 cuando en realidad hay más, porque, por ejemplo, México, que es Estado federal, cuando disciplina el femicidio, todo Código Penal de los distintos Estados Unidos de México disciplina de forma ligeramente distinta el femicidio. ¿Ya? O sea, todo Estado tiene su Código Penal, y luego hay un Código Penal federal, pero sirve para otras cosas. El femicidio está disciplinado por todo país en una forma ligeramente distinta. O sea, pero ¿cómo es posible que
el homicidio sea igual y, y el femicidio sea distinto. Y es posible porque, por una razón muy sencilla, porque el femicidio no es un delito, eh, digamos, natural. Natural en términos técnicos significa que, tiene solo elementos percibibles conectados a la experiencia directa, como por ejemplo el delito de lesiones, ¿ya? Sino que se caracteriza por muchos elementos normativos. O sea, dentro la estructura del tipo tenemos elementos cuya definición depende de una definición legal, ¿ya? Y estos elementos son diferentes en todos los países. Lo hemos visto en Chile ya directamente, sin ni siquiera hacer comparación. ¿Por qué? Porque cuando se introdujo el 390, apartado segundo, en 2010, o sea, se introdujo por primera vez en Chile el tipo penal de femicidio, se hizo de una manera y se le llamó femicidio. En 2020 se introdujo una ley nueva que siempre con el título de femicidio cambió la norma. O sea, que femicidio ya no significaba lo que se indicaba antes, sino otra cosa. ¿En eso me siguen? ¿Me entienden? Sí, profesor. ¿Mm? Profesor, Bien, entonces veámoslo un poco. Para entenderlo bien, comparto la pantalla y le saqué. Ya. Les voy proponiendo. Condividere. Acá va. Este es el 390 chileno, formulación anterior, vigente hasta 2020. ¿Ya? Lo tienen en sus manuales, en la copia de Código Penal que tienen. El apartado primero, que voy marcando, era el parricidio. ¿Ya? El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Y como estudiarán o como han estudiado, estamos enfrente a un delito propio. O sea, quien actúa no es un sujeto cualquiera, sino que tiene que tener cierta característica, que es esta relación de parentesco, y además de tenerla, tiene que ser consciente de tenerla, o sea que hay un elemento subjetivo particular. Esto que le voy marcando, conociendo las relaciones que los ligan. ¿Ya? A esto, Profesor, disculpe, sí que, no sé cómo estarán viendo mis otros compañeros la pantalla, dígame, Camila. pero a mí me sale la pantalla de Moodle. Está proyectando Moodle. Ah, está proyectando Moodle. Bien que me pare. sí, pasa lo mismo. Es que yo tengo la ley al lado, entonces no me había fijado. No, bien, bien. Entonces, sí, termino de compartirlo y esto es.
No fue trampa mía, no. Estaba, bien hizo Camila a pararme, no era para averiguar si me escuchaban, era un error. ¿Ahora ven bien? Sí, profesor. Sí, bien. Entonces, le estaba diciendo delito propio, propio porque hay que, el sujeto activo tiene que tener cierta característica específica, o sea, la relación de parentesco. ¿Ya? Esa relación de parentesco además tiene que corresponder no solo a una situación de hecho objetiva, sino que tiene que abarcar también el elemento subjetivo. O sea, la persona tiene que ser consciente de ser pariente. No basta el dato biológico. Si mato a mi padre natural y no lo sé, que él es él, porque fue adoptado cuando era niño, yo qué sé, no, el 390 no corresponde porque no conozco la relación. A esto, a esta conducta, corresponde una pena más alta y distinta con respecto a la pena del homicidio simple 391. Camila, ¿me lee el apartado segundo, este que voy marcando? Sí, profesor. Un segundo. Dice, si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. O sea, de forma muy esqueta, el legislador chileno en 2010 sencillamente tomó, permítame el paragón, una costilla del 390 apartado primero y le dio nombre de femicidio. O sea, no hizo otra cosa que no amplió el espacio de ilicitud. O sea, no añadió conducta nueva, sino que separó el 390 en dos partes y a una de estas, cuando se trataba de una persona que es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, le pegó la etiqueta verbal del femicidio, de femicidio. ¿Ya? Este modelo, esta es digamos, lo podemos llamar modelo chileno de femicidio, aunque en realidad esta era la fórmula, la formulación que tenían en Costa Rica. O sea, los primeros que introdujeron el tipo, los costarricenses, se limitaron, entre comillas, a esto. No quisieron hacer nada más que añadir la etiqueta verbal, sin modificar el espacio de ilicitud con respecto a lo que incluso en el sistema costarricense se ocupaba por el parricidio. No fueron los únicos, también en Perú, en un primer momento se hizo lo mismo, y en otros países. No fue, sin embargo, la única experiencia. Acá les propongo algo distinto. Lo que pasa, lo que se hizo en Guatemala. Lo ven, es ya desde el punto de vista gráfico algo mucho más gordo. Hay mucha más materia. Ni siquiera ellos utilizaron el Código Penal, pero esto interesa hasta cierto punto, ¿no? Porque la colocación
cuando nos enfrentamos a un tipo penal, interesa, pero siempre relativamente. ¿Qué hicieron? ¿Quién me lee esta parte? Camila, ¿puede seguir leyéndola usted? Sí, profesor. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Y luego vamos a ver de qué se trata. Ojo, ustedes lo van a notar inmediatamente. Esto es muy distinto de lo que vimos, ¿no? Algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se nombra justamente el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. O sea, lo que hablamos en todas nuestras clases anteriores. ¿No es cierto? O sea, el tipo penal va buscando una conexión más fuerte con la base sociológica que está detrás del tipo penal. O sea, el tipo penal chileno anterior no le importaba si en la situación femicida había o no había violencia de género, o previa violencia contra la mujer o lo que fuera, ¿no? Ahí entraba en conexión solo el dato documental. ¿Hay parentesco o no lo hay? Si no lo hay, no importa. No existe. Entonces, vamos a ver que la parte sucesiva, porque ustedes me pueden decir, es muy complejo, profesor, dar prueba de esto. ¿Cómo se puede probar en un juicio penal el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres? El mismo legislador guatemalteco de esto se da cuenta y entonces da un listado de circunstancias. O sea, establece de forma rígida que si se da A, B, C, D, etc., estamos en una de estas situaciones, en una situación de relación desigual de poder. ¿Ya? Entonces hay una especie de coincidencia. Primero, haber pretendido infructuosamente establecer o reestablecer una relación de pareja de intimidad con la víctima. Vaya, esto es, acá no hay parentesco. Acá castigamos como femicidio algo que en la formulación del 390 viejo chileno no es femicidio. ¿Es verdad o no? ¿No es cierto? Sí, profe. Sí. Eso me importa que entiendan. O sea, que acá llamamos y castigamos como femicidio algo que en Chile no lo sería. En el Chile anterior. ¿Ya? Luego llegamos a la ley Gabriela, no se preocupe. Pero me importa que se note la diferencia. Y hay más. Letra B. Mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral. ¿Ya? O sea, acá vuelve algo que sí vimos en Chile, o sea, la convivencia o el parentesco. Em, em, podríamos decir entonces que con esto, que el viejo femicidio chileno es como un, un trocito o un insieme, un conjunto menor del femicidio guatemalteco, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿por qué? Porque hay que acordarse siempre de esto, o sea, de la parte inicial, el marco de las relaciones desiguales de poder. Y la vieja norma chilena esto no lo nombra en absoluto. Y son más ejemplos, ¿sí? Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. Me importa que se fijen en esto. Letra F. Misoginia. ¿Qué es la misoginia? ¿Cómo la definirían? Es un comportamiento de odio contra las mujeres. Profesor, No se asusten que no les voy a comer. profesor, respecto a la misoginia, sí, o sea, yo entiendo que solamente puede ser, un hombre solamente puede ser misógino, ¿Quién ¿no? es el misógino? Un hombre solamente puede ser misógino. Vamos, que incluso Google se lo sabe. Profesor, Vamos, Fernanda, que se levantó una mano. No sé si fue un error o... Ok, pero digan. Profesor, creo que no nos está escuchando. Mientras lo busquen, Profesor, Sí, es que mis compañeros habían hablado y creo que no estaba escuchando. dime. Yo no los escuché. Profesor, ¿ahora Sí, escuchan? ahora sí. Ah, ya, no, que habíamos comentado con una compañera y decía, bueno, al menos yo había comentado de que tenía entendido de que, claro, como decía usted, la misoginia solamente podía ser perpetrada por un hombre o en conducta de un hombre. Sí, ¿y qué es? ¿Cómo Odio se...? hacia la mujer. Odio hacia la mujer. O sea, ¿y cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo podrían decir que un asesinato se comete por odio a una mujer? O sea, a ver, si lo hacemos con un odio a los judíos, yo qué sé, mm, habrá una persona muerta y en una pared una esvástica. Sí, podríamos decir que este señor odiaba a los judíos, ¿ya? Pero
La misoginia Francesca, que ¿me estás hablando? Es que no te escucho. No, profesor, no había hablado. A ver, probemos así, porque puede que mis cascos tengan problemas. No la escucho, Francesca. Le había dicho, profesor, que no había hablado, pero la misoginia se puede como ver en situaciones pequeñas, como cuando, por ejemplo, una mujer va manejando y se equivoca y los hombres dicen, ah, con razón, es mujer. Sí, bien, pero acá estamos hablando de una muerte. Entonces, el legislador, cuando dice esa mujer se mata y hay misoginia, Profesor, ¿sí? ¿se acuerda que usted en la clase pasada había mencionado a este sujeto que había asesinado a 14 compañeras universitarias? ¿Sí? Porque él creía, o sea, él tenía rabia porque él no ingresó a la universidad y aparte que estas compañeras eran alumnas de ingeniería, ¿Mm? entonces puede que exista un pensamiento de que las mujeres tienen que estudiar o trabajar en algunas carreras y en ingeniería no, y este sujeto fue y los asesinó por este pensamiento Sí. misógino. Eso, muy bien. O sea, excelente ejemplo. Relacionándolo también con lo que veremos en la ley Gabriela, acuérdense que una fuerte expresión de misoginia la vemos sobre todo en el homicidio de prostitutas. Y lo vemos porque la prostituta de por sí es un sujeto débil de la sociedad. No sirven que se lo explique yo, ¿no es cierto? Es un sujeto fácil de alcanzar por la persona que, queriendo expresar su odio hacia el mundo femenino por distintas razones, puede dirigirse y expresarlo frente a una mujer desprotegida, con respecto de la cual tiene por un cierto tiempo mucho poder y respecto de la cual hay harta desprotección en la medida en que luego la mujer, cuando se trata de tentativas de, de dar muerte, o compañeras, cuando se pierden ya no hay noticias de esas personas, entonces si la compañera va a denunciar a la policía, si tiene valor, si no tiene miedo a que le pidan documento, porque puede que sea extranjera, indocumentada o más cosas, y le digan, bueno, se habrá ido, habrá vuelto a su país, ¿cómo puede saber usted que la mataron o que le pasó algo negativo? Ya, entonces, pero algo es decir misoginia y luego veremos otra cosa será decir específicamente prostitución. Acá hay, sin embargo, una letra dedicada al crimen por odio. El crimen por odio específico respecto de la mujer. Cuando le traje, el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. Ya. Por lo general, no nos detenemos en todo, pero por lo general, el modelo guatemalteco se caracteriza por juntar varias cosas. ¿Ya? En letras distintas miren la fecha, 2008. Estamos
frente a los primeros intentos, ¿ya? A las primeras pruebas, algo más tímido como el caso chileno, algo mucho más propulsivo como el guatemalteco. Ojo, y la pena prácticamente en todos los contextos es la misma de un homicidio agravado. No castigamos el femicidio para castigarlo más, sino que introducimos un tipo de femicidio para visibilizarlo, ¿ya? Para que entre en estadísticas, para que el tema, el problema, encuentre mayor consideración social. En Guatemala se hace un pequeño paso adelante, o sea, eso sí se dice, la persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 25 a 50 años, que es el homicidio agravado en Guatemala. Esto, la persona procesada por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. Esto es lo que no se da en los homicidios agravados en Guatemala. Esto es solo del femicidio. Pero no podemos decir de por sí que es una pena más grave. Ya es algo distinto, es poco más, pero no es un año más o X más. Último modelo que vemos, antes de volver a Chile, Argentina. Argentina no tiene, como otros, como también hizo lo mismo Brasil, no tiene un tipo de femicidio, sino que tiene un tipo de homicidio, artículo 79, luego en el artículo 80 se hace un listado con varios puntos, 12 puntos, que son agravantes. Entonces, más que un verdadero asesinato, se habla más simplemente directamente de homicidio agravado. Unas de estas circunstancias tienen relación con el fenómeno, el universo del femicidio. Son el numeral 1. Miren, otra vez. Ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge. Esto es ni más ni menos que el parricidio. Y acá no se da indicación del sexo, ¿ya? Pero es la agravante de parricidio que hay también en Chile. Luego viene bien el apartado 4, ¿ya? Placer, codicia y odio racial, religioso, de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. O sea, ahí el homicidio por odio, el homicidio agravado por odio hacia el género. 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, acá sí que hay la indicación, y acá no había el problema que había en la vieja formulación del tipo chileno, donde no se indicaba el sexo, entonces había quien decía, bueno, entonces se abre el problema del femicidio en el contexto de la comunidad LGBT, porque podríamos tener el caso de dos lesbianas, ¿ya?
Acá el problema no se pone y dicen a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género. ¿Qué es violencia de género? En Argentina, como se acuerdan de la clase anterior, nos lo dice la ley esa de acá. La Ley de Protección Integral a la Mujer, que en su artículo 4 nos da la definición de lo que se entiende por violencia contra la mujer. ¿Ya? Y da más detalles. Volvemos al tipo. ¿Ya? 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o mantenido una relación en términos del inciso primero. Más que femicidio, en ese caso, hablamos de homicidio transversal y no es algo nuevo sociológicamente. Los ejemplos del homicidio transversal son de los ejemplos que hay en la tragedia griega, cuando se matan los hijos para dar mensaje al otro, al padre o a la madre. Bien, el caso argentino es sumamente relevante también por lo que se indica abajo. Cuando alguien me lee, por favor, que estoy perdiendo la voz. El artículo, lo que tiene subrayado, Sí, cuando en el caso del inciso 1 de este artículo mediar en circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. ya. Esa última frase, esto no será aplicable, esta parte de acá, se añadió en años recientes, ¿ya? Se añadió con la reforma que introdujo el 11. ¿Por qué se añadió? Se añadió porque la jurisprudencia se daba cuenta que cuando había un hombre autor de homicidio a daños de su pareja, a menudo la jurisprudencia utilizaba las circunstancias extraordinarias de atenuación. ¿En qué consistían? Se ocupaban a menudo los conceptos de arrebato y obcecación. O sea, este señor actuó por celos, por ejemplo, porque se sentía agobiado por la sensación de que su mujer le había comunicado que se iba, ¿ya? Entonces le dio una especie de trastorno y no siendo incapaz de soportar la situación, la mató. Bien, esto que hizo el legislador argentino no fue, tomó el camino, en lugar de capacitar los jueces, digamos, y decir, ¿por qué ustedes, jueces, están considerando el elemento de culpabilidad en esta manera? En ese caso, ¿están seguros que corresponde, sí o no? Porque, a ver, si existe efectivamente un trastorno, en ese caso, no es malo considerarlo, no es injusto. Si existe, existe. Sin embargo, el legislador argentino toma la vía rápida y dice, no, pongo un freno. Esto ya no lo quiero.
entonces me juzguen estos casos, si es que había violencia contra la mujer anteriormente, no ocupen estos argumentos, porque los jueces no podrán rebajar la pena. Y rebajar la pena a esto de 8 a 25 años significa homicidio simple. ¿Ya? Esta es la idea. Entonces, en ese viaje, digamos, al exterior, nos dimos cuenta, un poco por lo menos, de las multitudes de posibilidades que hay en el conjunto de países del contexto latinoamericano. Algo más estricto, conectado, como el chileno anterior, conectado a el dato simple del parentesco, algo más conectado a una consideración sociológica, o sea, como en Guatemala, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y algo más escueto, pero digamos desde el punto de vista dogmático, tal vez un poco más ordenado, como es el caso argentino. ¿No es cierto? El legislador chileno de 2020 legisla 10 años después de la primera vez, con conciencia de esta multitud de posibilidades. ¿Ya? Hicimos ese viaje en Latinoamérica justamente porque ustedes puedan considerar, y ahora que en Chile no es que se inventaron ciertas cosas, ¿no? Sino que se juntaron, de hecho se copiaron. Ahora vamos a leyes por tema, vamos a buscar el Código Penal. La formulación actual, nueva, del 390, suma la experiencia del continente. Esto es lo que se hizo. Esperen que voy. Que no sé, no alcanzo a visualizarlo bien. Un segundo. Que voy. A ver. Un segundo tan solo. Acá va. Ahora volvemos a compartir el video. ¿Lo ven? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, vamos buscando los artículos que nos interesan.
con la ley Gabriela se introdujo una especie de subpárrafo, o sea, se quitó el apartado segundo del 390, que ya no existe, y se añadieron varios artículos. Leyéndolos, me importa que en ese último cuarto de hora tomen bien apunte, ¿ya? Unos buenos apuntes. ¿Por qué? Porque con respecto a lo que estaba antes, yo le subiré artículo. Hay doctrina que ha escrito, pero como la reforma es nueva, aún no se encuentra buen material que dé cuenta de lo que es hoy en día el 390 bis y artículos sucesivos. Entonces, saquen todas las preguntas y lo hagan sin problemas. La reforma denominada Ley Gabriela ni siquiera introdujo un tipo de femicidio. Yo estoy de la opinión que introdujo dos. Introdujo dos tipos porque hay dos penas distintas, ¿ya? Para dos conductas estructuralmente diferentes entre sí. Porque hay el femicidio establecido por el 390 bis y el femicidio establecido por el 390 ter. ¿Ya? Y ya esto asusta un poco, me doy cuenta. Camila, que me acompañó en este día, ¿me puede leer el 390 bis? Sí, profesor. El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente o con quien tiene o ha tenido un hijo en común será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La máxima pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Bien, entonces, acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el viejo femicidio del apartado segundo del 390, como habíamos visto, y está acá. Está acá prácticamente lo mismo, menos esa parte nueva. Esto no estaba. ¿Lo ven? Este elemento es nuevo. El hecho de tener o haber tenido el hijo en común. Esta segunda parte también es nueva. Esto es lo que se, entre comillas, sigue en términos chilenos, es el pololeo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que era justamente lo que se criticó fuertemente y que dio el nombre, para así decir, a la ley Gabriela, que remonta a un evento en el que entre autor y víctima no había convivencia. Y entonces no se podía utilizar el tipo de anterior formulación y se sancionó, se juzgaba como homicidio simple. El 390 ter es otra cosa. ¿Qué dice Camila? Ya. El hombre que matare a una mujer en razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias. Párense, no las lean.
Pero acá lo ven, o sea, yo confío que todo lo que vimos, ahora ustedes lo puedan considerar. Primero, dos tipos, porque, miren, acá la pena es esta y abajo la pena es un poquito menor. ¿No es cierto? En el 390 ter, el presidio perpetuo no es calificado, es solo presidio perpetuo. Se considera entonces que la conducta es diferente. Digo, no hicimos este razonamiento, pero corresponde ahora, corresponde hacérselo. La vida de una persona, ¿podemos decir que tiene diferente valor? No. No. Eso, pensémoslo, cuando, o sea, la resistencia que venía de antes respecto de la introducción de estos tipos penales es filosóficamente profunda. O sea, la vida de por sí de una persona u otra no podemos decir que tenga más o menos valor. Entonces, de forma distinta, una muerte u otra. Lo hacemos, y normalmente la legislación lo hace, en razón de las modalidades. Profesor, disculpe, se le escucha mal. Se me escucha mal. Ahí se escucha mejor. Ya. Y puede que me estuviera tapando un poco la computadora mientras, o que yo estuviera tapando el micrófono mientras hablaba. O sea, entonces, el bien, vida, tiene siempre el mismo valor en una sociedad que pretende o que trata de ser democrática. Pero distintas son las modalidades y distinto es el elemento subjetivo que sujeta la conducta. Hay muertes más o menos violentas y de esta violencia podemos sacar consecuencias en términos de desvalor. Y al mismo tiempo, por otro lado, el elemento subjetivo, ¿por qué? Porque castiga una muerte en un accidente de tráfico cometido por imprudencia, aunque con la ley Emilia, siempre lo castigaremos mucho menos que una muerte voluntaria, ¿ya? El matar porque se quiso quitar la vida de una persona. Sin embargo, acá, 390 bis y 390 ter, tenemos muertes voluntarias, ¿ya? Y el elemento subjetivo es el mismo. Y entonces, ¿qué hay en una situación que no hay en la otra? Buena pregunta. Esta es pregunta. Es pregunta ¿por qué? Porque en de cierto término podemos decir que el Código Penal valora con un surplus de pena el cónyuge, o sea, el papeleo de tener, o sea, el hecho que las personas sean casadas. Pero lo considera y lo valora en un término que, corriendo atrás de una realidad social como la chilena que cambia de forma rápida, lo amplía. Históricamente
el parricidio nos hablaba de cónyuge, y ya está. O sea, si lo ven en sus formulaciones históricas. Luego se añade conviviente y ahora llega el hijo común como enlace que mantiene la relación. Y esto se valora hasta más, o sea, para añadir algo más con respecto del bien vida. Porque quien mató no solo quitó la vida, sino incidió en ese vínculo. Un vínculo que se quiere... Se activó Siri. Un vínculo que ahora alcanza el nivel del pololeo. Se abre hasta el punto de llegar acá. Pero, mirando al 390 TER, ¿qué ocurre? Se considerará que existen razones de género en un listado de circunstancias. Esto lo lean, lo estudien, lo miren bien, pero piensen a lo que vimos con respecto a la experiencia guatemalteca, ¿no? Es un poco como si acá el legislador chileno quisiera hacer un corte y pega de su modelo anterior mejorado con añadiendo el pololeo, ¿no es cierto? Luego, abajo, pone algo que nos va a recordar como estructura y como formulación lo que pasa y lo que se disciplina y la forma en la que se disciplina en Guatemala. ¿No es cierto? Funciona justamente así. Y esto no es fruto o invento. ¿Ya? Si miran al debate parlamentario, verán en transparencia que hubo esto. Primera circunstancia, ser consecuencia de la negativa establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. O sea, les invito a mirar bien esas cosas, porque si uno la viera desconectada, se dice, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? O sea, son universos completamente separados, ¿no? Y abajo, haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual sin perjuicio del 372 bis, que es la violación con asesinato sucesivo. El 4 es el crimen de odio, que miren cómo vuelve, ¿no es cierto? Y el quinto es una especie de cajón en el que entra lo que no había en los puntos anteriores. Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por evidente intención de discriminación. ¿Ya? Yo dudo que por mi experiencia y por la comparación con el extranjero que vi, que habrá mucha
aplicación del artículo 5 por en fallos. Sin embargo, esto es algo que va a permitir abrir carpeta. Porque y empezar una investigación sobre un hecho dudoso que luego se reconduzca a los puntos anteriores. Porque claro, y esto me importa que se lo acuerden, el dar prueba del 390 bis es muy sencillo, por lo que corresponde a las pruebas de una muerte. Encontramos una persona muerta, de muerte violenta, y si alguien ha sido cónyuge, lo miramos en el registro civil y ya está, y se acabó. El Ministerio Público, para probar esto, tiene que investigar poco, y para él es suerte, para ella es suerte, para la fiscal o el fiscal, se ahorra trabajo. Esto, sin embargo, es complejo de demostrar, ¿no es cierto? Y de 394 agravantes, varias agravantes. El 390 quinquis. Otra cosa, tratándose del delito de femicidio, el juez no podrá aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal prevista en el numeral 5 del artículo 11. ¿Y qué es? Díganmelo ustedes, y en eso terminamos. Búsquenlo. Matías, Ignacio. Profesor, Sí, es el artículo 11 del Código Penal, ¿cierto? sí. El número El 5 número es 5. la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Miren, exactamente lo que vimos respecto del caso argentino. ¿No es cierto? O sea, ese 390 quinques recupera la indicación, la sugestión que desde hace varios años se utiliza en la Argentina para limitar la utilización de estas atenuantes de responsabilidad penal. Entonces, le mostré y me importa que ustedes se acuerden que esta nueva disciplina tan compleja y tan aparentemente enredada es una especie de mosaico, se dice así. ¿Entienden lo que es un mosaico? Sí, profesor. Sí, o sea, hay como muchos pequeños azulejos, como tomados de varias experiencias. En mi exposición del tipo de femicidio, no entré en tanto aspecto sociológico, en la historia de la palabra, etc. Esto lo van a ver en la parte de en el artículo escrito que le doy, ¿ya? Pero confío, espero, díganme que sí, por favor, que ustedes hayan aprendido como el resultado que tenemos hoy,
que nos guste o que nos guste, llega desde una experiencia de distintos países, como suma de varios elementos. Ya pasamos la hora. Sé que es una temporada complicada para ustedes con razones de solemnes, etc. Yo ocuparé la próxima semana también reordenando un poco el material, ¿ya? Pero si tienen dudas, curiosidades u otras cosas, no tengan problemas, ¿ya? Y me escriben. La próxima semana, la semana sucesiva, vamos empezando con los encuentros, pero no es micrófono abierto para preguntas, ¿ya? Porque si se lanzan, si preguntan, si opinan, todos avanzamos, todos mejoramos, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda específica? ¿Todo listo? Por mi parte, no, profesor. ¿Cómo? Por mi parte, no tengo dudas. Bien. Entonces, les deseo un buen estudio y suerte con las demás pruebas que les esperan, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias, Buenas profesor. Hasta luego. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. tardes. Igual.